Ricardo, ya no sé qué hacer, pago clases particulares, academias, profesores particulares vienen a casa y mi hijo sigue sin motivación, sin una estructura, sin organización, sus notas apenas suben y encima cuando se van esas ayudas o vuelve a casa de clases tengo que ponerme con él a ayudarle a estudiar porque no sabe. Esto es una duda que siempre he tenido durante muchos años y en este vídeo te voy a contar los 10 motivos por los que las clases particulares, academias y profesores particulares no le van a hacer que tu hijo aprenda a estudiar, simplemente le van a poner un parche explicándole un mismo contenido que ya se lo han explicado en el colegio, pero de forma totalmente distinta. Y al final, en el colegio no estás invirtiendo dinero normalmente si vas a un cole público o concertado y si vas por las tardes a clases particulares, academias y demás, estás haciendo una inversión que no te está ayudando a solucionar el problema que tienes. Simplemente estás poniendo un parche y tu hijo sigue sin saber estudiar. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, me puedes seguir aquí en YouTube, darle a la campanita para no perderte más vídeos cuando los suba, suscríbete al canal o sígueme en Instagram, Ricardo Díaz, Coaching Educativo, donde enseño a cómo estudiar con consejos diarios e historias. Lo primero de todo, te voy a hablar desde mi experiencia, porque yo soy profesor, he sido profesor particular, he dado clases particulares, he ido a academias, entonces al final te voy a hablar desde mi experiencia después de muchos años estando en ese lado. Entonces, lo primero de todo, estuve muchos años dando clases particulares, estuve años como alumno en academias y al final siempre pasaba lo mismo. ¿Qué pasaba en esto? Pues que me explicaban lo mismo que aparecía en un libro de distinta manera. Y el problema es este, que te explican lo mismo de un libro de distinta manera a cómo te lo han explicado en el colegio. Por tanto, ya tenemos otra forma de esa explicación, que también nos puede generar incluso muchas veces distintos métodos de cómo tener que estudiar un mismo contenido. Por tanto, nos va a generar muchas veces dudas. Lo más importante que siempre digo es generar un método de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, si tu hijo cuando vuelve de esas clases particulares, de esa academia o se va el profesor particular, te tienes que poner con él a seguir estudiando porque él no sabe, el problema sigue estando y solamente estás poniendo un parche a ese problema. A veces me decís que incluso ni las notas están aumentando, simplemente están igual o a veces incluso suspende. Y es porque cuando está con el profesor, claro que entiende las cosas, pero no son situaciones reales. Son grupos reducidos, son clases uno a uno y eso no es una situación real, simplemente la situación real es una clase de 20, 25, incluso 30 alumnos donde tienes que estar atento entendiendo cómo hacerlo o tener un sistema para eso que te han explicado, saber entenderlo bien por la tarde. ¿Cómo vamos a ver en este vídeo? Pues te voy a contar 10 motivos por los que no funciona este sistema de trabajo que llevas pagando años y años y te voy a enseñar esas claves para que por lo menos no gastes un dinero que ya te lo están explicando en el colegio. Siempre digo lo mismo, ¿cómo explican los profesores? Pues hay dos métodos de explicar, libros y apuntes. La clave es entender un sistema en el que puedas estudiar cualquier libro y cualquier apunte que te dé el profesor porque el método que tienes que aprenderte ya está escrito. Entonces la clave es tener un método para que da igual el profesor que tengas, ya sea buen profesor, mal profesor, porque muchas veces me decís, no, cambio de colegio a mi hijo porque el profesor es que no me gusta como es. Ya, pero estás dejando a tu hijo sin esos amigos de toda la vida porque un profesor no te gusta como es, pero vas a llegar a otro que tampoco sabes cómo es. O incluso hay otra asignatura que es peor incluso. Entonces, la clave está en dar herramientas para enfrentarnos a cualquier situación y que dé igual la otra persona que esté. Obviamente no podemos controlar el profesional que vamos a tener en un colegio, simplemente podemos controlar lo que podemos hacer nosotros para tener las mejores herramientas. El primer motivo que te voy a contar es cómo enseñamos al final un método real de estudio y es al final hay que buscar ese repaso de la materia con un sistema para organizarnos mucho mejor, para planificarnos mucho mejor, para tener que estudiar en poco tiempo todos los días y al final eso es generar hábitos de estudio, de organización, planificación y de estudio. Muy sencillo, uso de agendas, planificadores mensuales, también repasos antes de hacer la tarea para hacerlo mucho mejor. ¿Alguna vez a tu hijo le han enseñado cómo se utiliza una agenda en el colegio? ¿O en clases particulares? ¿O un planificador? No. Entonces, si nunca le han enseñado a hacer eso en clases particulares, en el colegio, ¿cómo va a saber tu hijo hacerlo? ¿Vale? No pasa nada, yo estaba ahí y tampoco enseñaba cómo hacerlo. Es normal y no pasa nada. Lo segundo, vas a generar una dependencia. El segundo motivo es que generaremos una dependencia y es que tu hijo se acostumbra a que alguien siempre se lo esté explicando. Y da igual el contexto en el que sea porque va a perder la autonomía y la seguridad.
En clases particulares va a tener a alguien que se lo va a estar explicando constantemente. Por tanto, si no me entero en clase, va a haber alguien que me lo van a explicar. Y luego en casa con vosotros. ¿Por qué? Porque si no se lo explica, si no lo entiende bien en el cole, tiene clases particulares. Y si en clases particulares no lo entiende, tenemos todavía en casa a mi padre o mi madre que me lo va a explicar. ¿Qué pasa en esto? Que siempre tenemos el mismo punto de perder la autonomía. Porque no presto atención, pero digo, bueno, siempre va a haber alguien más que me lo va a explicar, no voy a estar solo y no me voy a enfrentar a una situación real de examen. Por tanto, el objetivo es que tenga herramientas para enfrentarse cuanto antes solo a estudiar. ¿Por qué? Porque es cuando va a ir a un examen, no va a estar ese profe particular, no vais a estar vosotros, va a ser una situación real que va a estar él solo. Entonces, si esos entrenamientos que va a hacer durante el día a día con el uso de las tareas, repasos de contenidos, si ya está solo, se va a enfrentar mucho mejor el día del examen, porque es un entrenamiento que ya estamos haciendo. Tercero, un tiempo limitado. Y es que 1 o 2 horas de clases particulares a la semana no va a compensar la falta de hábitos de estudio que tiene tu hijo. Es decir, necesitamos tener una rutina todos los días, que tu hijo vaya 1 o 2 veces a clases particulares o incluso todos los fines de semana. ¿Cómo controlas que ese hábito está hecho? ¿Cómo organizamos esas tareas? ¿Vale? El objetivo es que todos los días tengáis un hábito de estudio constante. Y eso no te lo enseñan ni las clases particulares, ni los profesores particulares, ni en los colegios. Al final hay que generar rutinas paso a paso que sean lo más simples posibles para que sepan lo que tienen que hacer. Vamos con la cuarta. La solución reactiva es que cuando hay un suspenso es cuando buscamos esa solución o cuando tenemos esa mala nota. Al final eso lo único que nos está llevando es a generar que el objetivo es aprobar un examen o solucionar un problema que ya tenemos. Cuando estamos en ese punto de enfocarnos en un problema para el enfoque inmediato, el problema lo tenemos en que solamente queremos la solución a corto plazo. Y el objetivo siempre es ver a largo plazo y día a día, ¿vale? Entonces vamos a enfocarnos en el punto en el que no estemos enfocados siempre en el día a día. Vamos con el sexto. Las quejas, que lo escucho mucho, sobre el profesor que me ha tocado, la profesora, tal. Vamos a evitar eso. Eso no ayuda a nada. Al final, simplemente lo que está viendo nuestro hijo es un reflejo de ese comentario negativo hacia algo. Y es una cosa que no podemos controlar, ¿vale? Entonces, no me gusta el profesor, le pongo en clases particulares, lo cambio de colegio y lo enfocamos a otro punto en el que el problema no lo tenemos nosotros mismos, sino que el problema está en alguien de fuera, que al final no es eso, sino que el problema lo tenemos nosotros dentro y tenemos que solucionarlo. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues dar herramientas para que nuestro hijo, dé igual el profesor que nos pongan, da igual el colegio en el que estemos, que sepa cómo estudiar de manera autónoma, indiferentemente de la explicación que le den en el colegio. ¿Por qué? Porque los libros o en los apuntes viene todo explicado. Entonces, esto es muy importante, que si el contenido está ahí, será clave que tu hijo sepa estudiar sin depender de nadie. Al final eso es la clave del estudio. Importante, si nos vamos del problema, no estamos solucionando el problema y se va a mantener. Es decir, que cambies a tu hijo de colegio no significa que la solución esté en el nuevo colegio. ¿Por qué? Porque en el nuevo colegio puede venir otro profesor, otro sistema de estudio que tengan allí de explicar totalmente distinto y vamos a tener que volver a empezar ese problema, ¿vale? Entonces siempre digo lo mismo. El profesor no se puede controlar, no podemos controlar quién nos va a tocar en un cole, los profes van cambiando, no pasa nada. Simplemente lo que tenemos que tener es las mejores herramientas para enfrentarnos a situaciones que tenemos reales. Además, vamos con el octavo motivo. ¿Cuál es? Pues con este punto de dar herramientas constantemente es que tu hijo va a tener menos atención en clase. ¿Por qué? Porque al final cuando tenemos esa menos atención, ¿qué es lo que pasa? Pues que como sabe que alguien va a ver que se lo explique después, esa atención baja. Cuando no entiende algo, pues dice, bueno, pues esta tarde me lo van a explicar, me da igual. Cuando tenga que hacer la tarea, va a estar mi madre, va a estar mi padre, va a estar ese profe particular, el que viene a casa, me va a ayudar y me lo va a volver a explicar. Pero al final tenemos el mismo problema y es que no me entero en clase, bueno, si me lo explican en clase, no presto atención en clase, me lo van a explicar después y al final tenemos el problema de que el profesor en clase ve esa falta de ganas y directamente nos vamos a la ayuda externa. Entonces los profesores también ven ese interés que hay en clase, eso también puntúa al fin y al cabo, porque ven si un alumno está más motivado y comprometido con la clase, y eso también va a afectar en la nota. Entonces es muy importante que tu hijo tenga esas herramientas para estar
lo más concentrado posible, que se entere mucho mejor, o incluso si no es capaz de entender la explicación, que tenga esas herramientas para poderlas utilizar en la propia clase para resolver los ejercicios que hayan mandado de tarea o distintas estrategias que le puedan ayudar a seguir mejorando. Noveno, romper con rutinas sociales. Y esto es una cosa que a los niños el vínculo de amistad es grandísimo. Es como puede ser para los adultos el ambiente que podemos tener en un trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos cambiamos de trabajo? Pues cambias de trabajo, inseguridad, malestar por no conocer a la gente nueva, no sé si voy a tener el mismo ambiente que tenía antes, no voy a ser la misma persona los primeros días, pues cuando rompes con la rutina social de cambiar a tu hijo de colegio, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, cambiarlo de colegio simplemente es alejar de su entorno social y que tenga que enfrentarse a nuevas situaciones que le van a afectar seguramente en la nota. ¿Por qué? Profesor distinto, metodologías distintas, libros distintos que lleva ya mucho tiempo trabajando con ellos y eso afecta, es decir, los resultados se van a ver afectados, por tanto, vas a tener un periodo de inestabilidad también. Importante, si es un cambio de colegio porque tenemos que irnos a otra ciudad a estudiar, a trabajar, perdón, pues es entendible, no pasa nada, al final son cosas en la vida que nos hacen movernos, pero tener que cambiar de nuestra propia ciudad a nuestro hijo porque el profesor del colegio no te gusta cómo explica, al final son cambios innecesarios que lo único que estás haciendo es poner un parche a un problema. Por tanto, no cambies círculos de amistades que tienen tus hijos porque la amistad del vínculo que tienen a nivel, cuanto más pequeños son, mejores resultados les da a nivel también de los estudios. Tener un buen ambiente en el que están a gusto, en el que juegan, en el que desconectan por la tarde, tienen el cumpleaños a final de la semana. Todo eso también hace que a tu hijo le guste ir a clase porque tiene un buen ambiente. Entonces, vamos a potenciar eso estableciendo herramientas para que tu hijo pueda estar en ese círculo cercano y también el estar en el colegio, ya que pasan muchísimas horas, por lo menos estén en el mejor ambiente posible que también les ayude. Y por último, refuerzan la pasividad. ¿Y esto en qué se enfoca? Pues simplemente es asumir la responsabilidad de su aprendizaje. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Pues es que siempre va a esperar que haya alguien que le resuelva las dudas, que esté con él mientras estudia, que le supervise si las cosas las está haciendo bien o no, y al final solamente nos va a generar alumnos independientes, estudiantes independientes que siempre tengan que estar con vosotros y vosotras para preguntarle la lección y hacer las cosas mucho mejor. Lo que siempre digo, hasta aquí es mi experiencia, yo he estado muchos años y como os he contado, he sido profe particular, no he estado en colegios trabajando, pero he estado con proyectos de investigación y he visto cómo se imparten clases y cómo se ven las cosas. Entonces, siempre digo lo mismo, para hacer y tener resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Si al final solamente nos limitamos a ese trabajo de ir a las clases particulares más cercas que tienes en tu casa, a ese profesor particular que tienes cerca que siempre te lo va a explicar igual, pero tienes que seguir estando con tu hijo estudiando a la vez, déjame decirte que el problema sigue estando, que tu hijo va a depender de alguien siempre para estudiar, porque no le estás enseñando a cómo estudiar, ¿vale? Pues familias, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete en el canal de YouTube, compártelo con aquella persona que le pueda ayudar, que le dé claridad para por lo menos ahorrarse ese dinero en clases particulares, academias o profesores particulares y entender por qué su hijo, aunque vaya un profe particular a una academia o clases particulares, no lo entiende como tal. Y no te olvides de seguirme en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.